derecho a comer del árbol de la vida. Perdieron el derecho a estar en el huerto del Edén. Perdieron todos los privilegios que Dios les había dado y los sacó del huerto. Dios siguió su plan a través de ellos, pero ya bajo otras condiciones, hasta el punto de que más adelante vemos, no sé si en el 5 o 6 de Génesis, que Dios vio la corrupción del hombre y tomó una decisión. Dijo: ya no se relacionará mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. Y dijo: y serán sus días 120 años. Y después, como se puso más malo esto, les puso 80 años. Y hoy ¿qué edad cree que nos ha puesto? Hermano, si hoy le daríamos clase a los del tiempo de Noé. Primero 120 años, después se pasó a 80 años. Y si Dios pudiera decirnos qué fecha nos ha puesto ahora, nosotros tenemos 70, los más fuertes, ¿verdad? Pero hermano, 70 se ve pues, como de aquí a la luna, ¿verdad? ¿Cuántos quieren llegar a los 70 pareciendo de 40? Si se puede, ande en el espíritu. Andar en la carne es un desgaste, pero increíble, hermano. Entonces, conociendo nuestro ser y conociendo lo que Dios quiere de nosotros y estableciendo las bases sobre las cuales Dios se va a relacionar con nosotros, podemos entender hoy sí Efesios, el texto que hemos leído. Vámonos a Efesios. Dice, aquí hay algo que vamos a aclarar. Dice el verso 11: y él mismo constituyó, o sea, al ver cómo estaba la situación, bueno, hay que rescatar la iglesia, hay que edificar la iglesia, hay que restaurar la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lo que la gente le llama los 5 ministerios. Pero hermano, ahí hay un gran error. No son 5 ministerios, porque los ministerios son personas. El ministerio apostólico no está hablando de apóstoles, no de ministerio, porque no dijo, y el ministerio apostólico, ¿va que no dijo? No, constituyó apóstoles, constituyó hombres que iban a ser enviados, apóstolos, apostelos. Los 5 ministerios no son 5 ministerios, son dones que le da a los hombres. Los ministerios o los dones son personas, y cada uno de nosotros, en la medida que se va relacionando con Dios, va recibiendo algún don. Quizás algunos de los que están aquí o algunos otros, pero una de las cosas que debemos de aspirar es a desarrollar el don que nos ha dado, porque Dios nos va a ocupar. Si somos sus hijos, nos va a ocupar. ¿Por qué? Porque Él, hermano, necesita constituir hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué propósito? El propósito es algo más grande. Mire, lo central del ministerio no son los que tienen los dones, sino en dónde lo van a ocupar. Dice el verso 12: a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. El concepto santo, pues yo lo veo un poco raro, o quizás no lo entiendo, o quizás no me siento así, y de ahí comienza, hermano, quizás como a no entender mucho la palabra, ¿verdad? No, me voy a atrever a decir esto: no importa lo que le haya pasado en su vida, no importa en la condición espiritual en la que esté, ya sea carnal o espiritual, es santo. ¿Por qué? No por nuestras acciones, virtudes o méritos, sino por la obra de Cristo en la cruz. Somos santos. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con estos santos? Los va a
perfeccionar. Wow, ok, somos santos, pero estos santos necesitan ser perfeccionados. Para que tenga una idea más clara, tomemos el ejemplo de la papa, ¿verdad? Todos somos papas. Todos somos papas. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que todas las papas estén unidas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con las papas el Señor? Primero, las compra. Y entonces estas papas son mías, dice el Señor. Las lleva a su casa. Y después que lleva sus papas a la casa de Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace con las papas? Las lava. No, porque las papas están chucas, ¿no? Usted y yo somos papas chucas. Entonces viene Dios y nos lava. Ok, ya las papas están bien, ya estamos lavadas las papas. Y las papas unidas, ¿verdad? Nada podrá vencerlas, ¿verdad? Y las papas están juntas y están lavadas. Pero dice el Señor, no están juntas, están solo lavadas. Voy a hacer algo, las voy a pelar, dice. Les va a quitar la cáscara. Ok, ya somos papas lavadas y peladas. Ya estamos juntas, ¿verdad? Las papas lavadas y las papas peladas. Pero todavía no están juntas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor con ese montón de papas? Que las compró, las lavó y las peló. Las va a rebanar. Ojo, lavados, pelados y rebanados. Ya lo empezó a cortar. Ya no tienen la forma de papas, son papas rebanadas. Y las ha puesto en un guacal que se llama iglesia. Ya terminó el Señor. No, todavía no están juntas. Viene la otra parte. Las lleva al molino. Y hace de las papas lavadas, peladas y rebanadas, hace puré de papas. Comienza a molerlas y agarra todas las papas y comienzan en el molino las comienzan a moler. Y entonces sale una pasta que le decimos puré de papa. Ahí ya no se sabe quién es quién, ¿verdad? Porque todas las papas se unieron y fueron licuadas, fueron molidas, se hicieron una sola, perdieron su identidad. Pues algo así Dios va a hacer con usted. Amén. Así que bendígale, hermano papa, que está la persona. Dios nos va a tratar. Y aunque en el tratamiento usted sienta que le duele, aunque usted entienda lo que Dios está haciendo, Él va a traer aquí a fin de perfeccionar a las papas, a fin de perfeccionar a los santos. Somos santos. Amén. Con solo eso que tiene el deseo de venir a la iglesia, ya es santo. Cuando lo pierda, aleluya, hermano. Ese deseo, hermano, no nace de su alma, nace de su espíritu. ¿Qué le dice a su alma? Super Bowl, ahorita el Super Bowl a las 5. ¿Y qué le dice a su espíritu? La iglesia, ahí estoy a meter la mañana, pues. Como el religioso negocia, ¿verdad? Negocia con el mundo, el religioso. En la mañana con Dios y en la tarde, pues hay unos planes. Mire qué ganga. O sea, creemos que podemos relacionarnos con el mundo y relacionarnos con Dios. No sirve. Eso es como que quisiera tomar café con azúcar y sal. ¿Qué sabor tendría? Es una purga. Muchas de las cosas no las entendemos en nuestra vida porque mi espíritu no se ha mezclado con el espíritu de Dios. Y eso es precisamente lo que Dios quiere a través de la palabra, perfeccionar a los santos. Dios quiere transformar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno en forma personal está siendo edificado, maltratado, pelado, limpiado, rebanado y molido. Tarde o temprano vamos a ser uno solo. Una fe, un bautismo, un Dios, un espíritu, uno solo. Dios no estaba pensando en 2 y 3. De hecho, la figura del matrimonio es, y los dos serán una sola carne. Esa es la idea.
una sola carne. Habla de una unidad en la cual, hermano, hay un propósito, pero más que un propósito está la presencia de Dios. Lo que hace real toda una institución como la iglesia es la presencia de Dios. Ahora, pero no hay que de ahí. ¿Cuál es el propósito? Apunta a algo más grande, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Si estuvo el viernes va a entender lo que hablamos, ¿verdad? Porque el viernes estamos hablando, ¿de qué estamos hablando el viernes? Gran poder de Dios, el mover de la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia tiene que moverse son 4 mover de la iglesia. El primero es el mover en fe. Entonces aquí está hablando hasta que todos lleguemos a movernos, a caminar, a hablar, a respirar la fe. Y la fe conlleva el conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué dice? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto, hermano? Hacerlo igual a su Hijo. Y esa idea, ¿dónde nació? Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra. Entonces, ese plan no ha cambiado. Por más de 6.000, 8.000, 9.000 años, ese plan todavía lo repite, lo toma Pablo, y el Espíritu le recuerda que tenemos que ser a la medida de Cristo, o sea, a la imagen de Cristo. Su estándar de vida es Cristo. No se compare con nadie, compárese con Cristo. Y en esta carrera de la fe, hermano, tenemos que ayudarnos mutuamente, no se adelante. Todos tenemos que ayudarnos mutuamente. Todos tenemos que estimularnos a la fe mutuamente. Tenemos que orar, tenemos que ser solícitos, tenemos que practicar el servicio, la caridad, la gratitud, el amor. Tenemos que vernos como santos. Cuando no ocurre eso, hermano, entramos en el problema más grande que es el que tenemos hoy en día a nivel mundial. Versículo 14. Para que ya no seamos, ¿qué dice? Niños. Un niño fluctuante y que es engañado bien fácilmente, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, ¿qué dice? Las artimañas del error. Es un error grave ser un niño espiritual. El niño espiritual todo lo cree. El niño espiritual se enoja. El niño espiritual hace berrinche. El niño espiritual viene esperando recibir. De hecho, la diferencia entre el niño y el adulto, que se simbolizaría que el niño espiritual es un religioso y el que ha crecido pues es cristiano. El niño religioso, el niño espiritual, anda buscando dónde se siente, dónde le toca. Venga y reciba, venga y reciba. O sea, es una palabra muy común que ocupan los evangelistas, ¿verdad? Venga y reciba, venga. Entonces, ¿por qué? Porque el niño anda buscando que le dé. Y le ponía el ejemplo, ¿verdad? Usted después de 50 años ya no quiere celebrar su cumpleaños, ¿verdad? Pero el niño espera ese día, porque ese día va a recibir regalos, va a comer cake y va a andar bien bonito. Pero uno ya de viejo ya no ni que le mencionen que la fecha de cumpleaños, ¿verdad? A mí es diciembre, y falta un montón. Pero hermano, ya no nos alegra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una etapa de madurez. Entonces, el niño espiritual es un problema en la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque se parece al mundano. Ya lo vimos en Gálatas capítulo 4 versículo 1, ¿verdad? Dice, mientras el heredero es el niño, es el heredero del niño, dice, en nada difiere del
Ahora veamos otro versículo. Hebreos capítulo 5, hablando siempre de la niñez espiritual. En la mañana le hablamos de Gálatas, ahora vamos a ver Hebreos. Hebreos capítulo 5, el problema de ser niños. Hebreos capítulo 5, wow, versículo 11 en adelante, hermanos, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ok, ese es un síntoma de ser niño espiritual. Es tardo, tiene cera en los oídos. Sigan. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque es niño. ¿Cuál es la lechita espiritual? Ay, Jesús me ama, ¿no? Ay, estoy contento. Jesús me ama y nosotros nos amamos y parecemos Teletubbies, y solo amándonos y amándonos. Hermano, esa es la lechita espiritual. ¿Pero qué dice otro versículo? Pero el alimento sólido, wow, siga. es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos es muy importante. Pero el alimento sólido, ok, la iglesia ya tiene que comer algo sólido. La iglesia ya tiene que madurar. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en separar, en discernir, en entender el bien y el mal. No saber eso nos reprueba en cuanto a la obra de Dios, nos reprueba en cuanto a una vida espiritual efectiva. Hermano, tenemos que ejercitarnos de tal manera que sepamos el bien y el mal. Pero mientras el alma gobierne, no vamos a saber lo que es el bien y el mal. Mientras el alma tome las decisiones en su vida, no vamos a saber la diferencia entre el bien y el mal. Ahora, tiene que haber una transición del gobierno del espíritu al alma. Usted toma sus propias decisiones, usted decide lo que va a hacer. Hermano, eso en el Señor ya no tiene que ser así. Tenemos que aprender a depender de Dios en todo. Mañana es lunes, seguimos dependiendo de Dios. Queremos que Dios nos bendiga, pero no depender de Él. Queremos que Dios nos guarde, pero hacer lo que nosotros queremos. No se puede. Una vida efectiva pasa por una obediencia, como decía Pablo, yo pues preso en el Señor. Pablo dejó de tomar sus propias decisiones. Pablo dejó de vivir a su manera. Por eso, hermano, yo tengo que aprender a ser quebrantado, a ser lavado, pelado, rebanado y luego ser molido. Todo mi carácter, todo mi ser se tiene que fundir en uno solo. Mi espíritu, mi cuerpo y mi alma tienen que ser uno solo. Eso es lo que se llama la esencia del ser. Cuando hay una completa integración entre mis pensamientos y mis acciones, entre mis deseos y mis hechos. Porque, hermano, todos amamos a Dios, pero ¿qué nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Y si yo no hago la voluntad de Dios, no amo a Dios. Usted le puede decir a su mamá, te amo, pero solo la ve 3 veces al año. Ese es amor, ¿no? Tengo un hermano, y dígame usted sí o no, se ha ido a Estados Unidos por 10 años y ha dejado a su esposa y a sus hijos aquí, y siempre que le habla le dice te amo.